Buenas, mundo, República Dominicana, el universo. Este es un proyecto de última vida con respecto a todo el proceso que he pasado en esta vida que me ha tocado vivir. El proyecto se llama así por motivo de que hay un propósito muy profundo, un propósito psicoespiritual, en la cual he tenido una persecución bastante intensa por un grupo de sociópatas, psicópatas, hijos de putas, que se han combinado para hacerme la vida imposible, vidas tras vidas. El inicio de este proyecto nace cuando me doy cuenta de que mis padres no son mis padres, de que hay una mafia espiritual en donde a mí me quieren culpar de situaciones y crímenes que ellos hacen. El proceso de la mafia espiritual que ellos tienen para que podamos comprender todo el tema de mi vida, este va a ser es un programa para aquellos remanentes que han vivido aislados, que han vivido con familias disfuncionales, que han vivido con personas psicópatas, amigos ocultos, psicología inversa, trampas psicológicas y un sinnúmero de situaciones creadas simplemente para quitarte tus bienes, tu dinero, para confundirte, para sacarte de plano terrenal. La psicología espiritual nunca se ha desarrollado de una manera específica, ni se ha profundizado de la forma que se debe. Pero en este proyecto se va a profundizar porque yo lo he vivido en carne propia. Bien, mi nombre es Yadira Stephanie Cabrera Ferrer. Según ese es el nombre de una mafia espiritual de Minerva Ferrer, que es mi supuesta madre, y Ramón Antonio Saldaña, que es mi supuesto padre, los cuales, esa familia, tienen un proyecto desde hace muchos tiempos de tráfico de niños, de ciertas situaciones y crímenes que cometen durante mucho tiempo. El proyecto de ellos, que como me di cuenta, realmente porque siempre habían situaciones en la casa, aislamiento, abuso emocional, depredadores psicológicos, depredadores emocionales, depredadores sexuales. ¿Cómo se presentan ellos a la sociedad? Se presentan a través de la iglesia. Ellos son cristianos, supuestamente, van a la iglesia y un sinnúmero de situaciones. Pero bien, ¿cómo ellos captan a los niños? ¿Cómo captan a las personas? ¿Cómo captan a la gente? ¿Cómo captan a sus víctimas? De la siguiente manera. Ellos investigan, tienen relaciones internacionales en donde hacen sus tráficos de niños y aparte de eso utilizan la parte espiritual. Anteriormente yo estaba bastante análoga, por decirlo así, de ese tema, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Ellos investigan a la familia, ese es el primer punto. Ellos primero investigan a la familia, investigan, van a medio de adivinación, investigan cuál es el destino de cada uno de esos niños, cuál es el propósito que tienen, si son elegidos o no son elegidos por Dios. Aparte de esos, investigan de qué manera lo pueden raptar. Tienen redes internacionales que supuestamente operan aquí en el país. Le crean una identidad a esas personas. ¿Cuál es el proyecto de ellos? El proyecto de ellos es quitarle los bienes a otras personas. El proyecto de ellos es quitarle el dinero a otras personas a través de trampas, a través de mentiras, a través de abogados corruptos, a través de notarios corruptos, a través de hacer situaciones. No solamente son trampas legales, son trampas financieras, son trampas emocionales, son trampas psicológicas para que las personas caigan. Y la pregunta es, ¿cómo yo me di cuenta de esta situación? Bien, en el 2025, un año bastante, hay que darle gracias a Dios por todo, fue un año en donde ellos necesitaban salir absolutamente de mí.
¿Qué pasó en el 2025? Bien, desde hace mucho tiempo atrás empezó mi primer proyecto, que es un proyecto en la empresa de Siramar, en Baní, provincia de Peravia. En esa empresa se tuvo un inconveniente con Wilson Vice, lo cual yo salí de la empresa de una forma bastante rara. Hubo un proceso de difamación, hubo un proceso de robo, la empresa nunca pagó el dinero, el abogado Onésimo Reyes siempre tenía una situación que si ganamos el caso, nunca daba las informaciones del caso. Y la familia, la supuesta familia, cuando fui allá, nunca daba las informaciones claras y cuando ellos se involucraban en el tema mío o se involucraban en el proyecto mío, siempre salía yo perdiendo. En ese proyecto hace aproximadamente 3 o 4 años. Luego de ahí hubo otro proyecto que fue de la federación, pasó lo mismo. Difamaciones, el mismo patrón. Yadira salió del proyecto de la federación y con la misma situación. Difamaciones, trampas legales, guerras emocionales, depredadores. Me mandaron incluso personas a enamorarme. Un sinnúmero de situaciones. El mismo patrón. Luego de ahí empezamos otro proyecto. El proyecto que conocimos a Máximo Almonte, Grupo Almonte. En ese momento yo estaba trabajando en la empresa Grupo Servinta, el señor José Gutiérrez, que es español. En ese proyecto, que se empezó un proyecto en Pradera del Norte, en donde se creó una empresa llamada Renovel. En esa empresa llamada Renovel pasó el mismo patrón. Después que se hizo el proyecto, después que se avanzó con el proyecto, nunca yo tuve los beneficios. Difamaciones, situaciones creadas, guerra legal, suplidores. O sea, yo no tengo ni siquiera acceso a la cuenta de esas empresas y los suplidores me demandan a mí, me llaman a mí. Se repite el mismo patrón desde que yo empecé a hacer proyectos comerciales. Se repite el mismo patrón de depredadores emocionales. Se repite el mismo patrón de personas que me rodean que nunca, absolutamente nunca, yo le he dicho nada personal y ellos tienen informaciones personales distorsionadas. Informaciones como que yo hago tráfico de niños, que yo soy prostituta, pero el punto no es que no lo haga. El punto es que si yo soy tan auténtica que si yo lo hubiese hecho, yo lo digo que sí. El punto es que crearon informaciones constantemente. ¿Quiénes crearon esas informaciones? Pues la supuesta familia que se brinda a la sociedad o se presenta a la sociedad con lo que hacen los depredadores emocionales. Con la foto de Dios, utilizando a Dios como una imagen, como buenas personas, como personas de bien. Entonces, se repite el mismo patrón. Durante toda mi vida se ha repetido el mismo patrón. La pregunta es, ¿quiénes son los responsables de ese patrón? Lo primero, yo no soy mi padre verdadero. Lo segundo, el primer proyecto de Siramar, Wilson Vice, María Méndez, ellos supuestamente tienen una relación comercial, una agenda oculta con Minerva Ferrer, con Ramón Saldaña, en donde el objetivo de ellos es quitarme del camino, quedarse con el dinero, y lo han logrado hasta ahora, porque incluso Onésimo Reyes, que es el abogado, se vendió, ni siquiera toma las llamadas. Cuando hablamos del tema, simplemente habla de una manera particular y se refiere a mi persona, no como cliente, sino como él le dé la gana. O sea, él se refiere a mi persona como que si yo soy que le tengo que darle explicaciones a él. Onésimo se desaparece. El proceso del proyecto nunca avanza. Todas las partes económicas se cierran. La parte legal se compran. Me dejan sin recursos económicos, sin recursos legales. Tenemos 5, 6, 7 años, toda la vida repitiendo el mismo patrón. Depredadores emocionales, guerra psicológica, guerra legal, guerra financiera, múltiples situaciones. Lo interesante de todo esto es que en el 2025 fue que yo me di cuenta de que pasaba algo diferente, de que yo no pertenecía a esa familia, de que las situaciones que han pasado en mi vida no son normales, no son reales.
No son situaciones porque se supone que si hacemos todo bien, si iniciamos todo bien, se supone que tenemos que tener un resultado. Y si no tenemos ese resultado, ¿qué pasa? Hay saboteadores en el medio. Bien, para cerrar el tema del proyecto de Siramar. Siramar es un proyecto en donde tengo una demanda. Onésimo Reyes, al Colegio de Abogados, nunca ha aparecido, dando informaciones pertinentes de la demanda. Y cada vez que se le habla del caso, del proyecto, él dice que hay que pagarle, pero yo entiendo que según bajo la Constitución Dominicana, los abogados no pueden quitarle los casos a los clientes y los abogados tampoco pueden venderse al depredador que está atacando de manera oculta a los clientes. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Ahí se quedó el proyecto parado para que yo no tenga absolutamente ningún tipo de parte económica. El proyecto que tenemos, el otro proyecto de Praderas del Norte, el proyecto de Renovel. Ese proyecto nace con la necesidad que yo estaba trabajando en Grupo Serventa con el señor José Gutiérrez. En ese proyecto dan la oportunidad de participar en Praderas del Norte o Praderas del Norte. ¿Qué pasa en ese proyecto? Uno hace todo el proceso, se le dice a Máximo Almonte, que me lo presentó el abogado, el licenciado Oscar Martínez, de vamos a trabajar el proyecto juntos. Máximo Almonte quedó de buscar 30 millones de pesos. Se hizo reuniones, luego hacían reuniones, yo participaba en las reuniones, luego no participaba en las reuniones. Según Máximo Almonte, los 30 millones de pesos nunca aparecieron. Él iba a tener el 60% de las acciones de Renovel siempre y cuando él aportaba los 30 millones de pesos. Nunca lo aportó. Nunca aportó los 30 millones de pesos. Y aparte de eso, supuestamente a Grupo Almonte, a la empresa de sus padres, él le prestan los 30 millones de pesos. Se inició el proyecto. Máximo Almonte al proyecto de Praderas del Norte fue 2 veces al proyecto. No apareció en el proyecto nunca. No dio la cara en el proyecto nunca. Cada vez que me llamaban era simplemente para darme situaciones de Máximo, que no aparecía, que no cogía la llamada. Entonces, hoy en día, en el proyecto, cuando se inició el proyecto de Praderas del Norte para contratar a la Renovel, la firma se colocó una persona llamada Robert Martínez. Robert Martínez es un ex amigo, productor musical, en la cual siempre se le decía que tenía que firmar un contrato para poder ceder las acciones. Nunca lo firmó. Nunca firmó el contrato, pero con la confianza, que somos hermanos, que somos cercanos, no se firmó el contrato. Y él no estaba a la disposición de firmar el contrato, porque siempre llevan agendas ocultas, señores. Con el dinero no hay amigo. O sea, uno inicia los proyectos y hay que entender que una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero. ¿Qué pasa con Robert Martínez? Robert Martínez lleva una agenda oculta. Máximo Almonte lleva una agenda oculta. Y algo claro que lo estoy diciendo. ¿Por qué llevan una agenda oculta? En el 2025... durante el proyecto de Praderas del Norte, Máximo nunca fue el proyecto de Praderas del Norte. Supuestamente se lleva el crédito de que él hizo el proyecto de Praderas del Norte, en las etapas que se estuvo trabajando, de que él fue que me ha hecho a mí, de que lo que yo soy es por él, de que todo lo que yo tengo es por él, de que yo tuve una relación con él, lo cual yo no he tenido ningún tipo de relación con Máximo Almonte, de que yo le peleo, lo cual yo bloqueé a Máximo Almonte. Aparecen informaciones en redes sociales, aparecen informaciones de WhatsApp que yo honestamente ni siquiera le escribo porque lo tengo bloqueado. Se junta con Robert Martínez, lo cual hicieron alianza, agendas ocultas, psicología oculta, y me sacan del proyecto. Pero ¿cómo me sacan del proyecto? Primero hicieron una guerra psicológica. Una guerra psicológica, una guerra espiritual.